Métanle no vaya. O alguien más tiene que entrar. Estoy esperando a Gonzalo que empiece. Ah, ya. Ahí yo le veo a Gonzalo. Gonzalo Coutinho. Sí, Gonzalo. Es todo tuyo, Gonzalo. Tu Hola, micrófono. ¿ahí me escuchás? Sí. Sí. Ah, perdón, tenía problema con el micrófono, me conecté con mi celular. Sí, la verdad que yo veo que tu micrófono está en modo mute. Sí, pero estoy con mi celular y con mi computadora, porque mi Ah, computadora no me anda el micrófono, no sé por qué. qué capo. Meterle no vaya. Dale. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros vamos a estar hablando sobre los modos de control de procesos. Somos Pilar Geuduk, Nicolás Boyari y quien les habla, Gonzalo Coutinho. Como bien sabemos, el objetivo de todo proceso industrial es la obtención de un producto final, de unas características determinadas, de forma que cumpla con las especificaciones y niveles de calidad exigidos en el mercado. Ahí varía de qué industria estamos hablando. Pero todos los productos que son fabricados deben cumplir ciertos estándares de calidad para salir a su posterior venta y realización. Esta Un constancia ratito, en las... ¿Profesor? Gonzalo, un ratito. No sé quién le dio grabar, pero si le da otra persona a grabar, a mí no me va a llegar la grabación. Y puede tener y entonces yo le doy grabar. Profe, usualmente sí llega igual. ¿Eh? Igual suele llegar. No, pero a mí no me va a llegar. Sí, Mi porque correo. vos creaste la reunión. Entonces se guardan tu correo. ¿Seguro? Me parece Sí, que no, ¿eh? sí, 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 seguro. Bueno, sigamos nomás entonces. Bueno, continuando, esta constancia en las propiedades del producto, ya sea calidad y demás, y las especificaciones, será posible solamente gracias al control exhaustivo en las condiciones de operación, ya que tanto la alimentación del proceso como las condiciones del entorno son variables en el tiempo. Es decir, el producto al momento de ser fabricado pasa por varios puntos de fabricación donde se deben medir estas condiciones y las variables que pone anteriormente la industria, ¿verdad? La misión del sistema de control de proceso será corregir las desviaciones surgidas en las variables de proceso respecto a unos valores determinados. Estos valores determinados son los famosos set points que solemos hablar aquí en la cátedra. Estos set points son puestos por los operadores industriales o el encargado de planta y para verificar que el proceso se esté cumpliendo como corresponde. Estos procesos se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas en el producto producido. Principales características que se deben buscar en un sistema de control. Estas son algunas de las principales características. Existen más, pero nos parecieron las más resaltantes. Primeramente, mantener el sistema estable, independiente de perturbaciones y desajustes. Conseguir las condiciones de operación objetivo de forma rápida y continua. Trabajar correctamente bajo un amplio abanico de condiciones operativas y manejar las restricciones de equipo y proceso de forma precisa. Esta implementación de un sistema de control eh, significa que el procedimiento va a ser mucho más eficiente y podrá cumplir mucho mejor con las expectativas que se tiene del mismo. Esto aporta una mejora en la operación. Son elementos muy importantes los elementos de control. Beneficios de un sistema de control. Estos son también, como repito, algunos de ellos. Existen muchos más, ya que existen ilimitados beneficios y dependiendo de nuevo del tipo de industria de la que estamos hablando. Algunos de los beneficios son incremento de la productividad, mejora los rendimientos, mejora de la calidad, ahorro energético, ya que al ser más eficiente la fabricación se evita tener pasos extras
lo que lleva a consumir más energía, por ejemplo. Control medioambiental, se evitan más los desperdicios también, o productos rechazados. Seguridad operativa, optimización de la operación del proceso y utilización del equipo. Es decir, el equipo no se está desgastando tanto ya que no debe hacer reprocesos. Y fácil acceso a los datos del proceso, ya que también en los sistemas de control existe acceso a los datos para poder monitorear y llevar un control de cómo está yendo la operación. Características del proceso. El control del proceso consistirá en la recepción de unas entradas variables del proceso, su procesamiento y comparación con unos valores determinados por el usuario. En otras palabras, el set point. Y posterior corrección en caso de que se haya producido alguna desviación respecto al valor preestablecido de algún parámetro del proceso. Es decir, el proceso no acaba simplemente cuando se lee y se entiende que no está en el set point, sino que el proceso acaba cuando el producto ya pasa por ese lazo de control y cumpliendo los parámetros establecidos, luego de alguna verificación o la ausencia de la misma. Elementos por el que está formado el bucle de control o el lazo de control. Elementos de medida. Estos serían los sensores. Generan una señal indicativa de las condiciones del proceso. Elementos de control lógico, controladores. Leen la señal medida por los sensores y comparan esta variable con la deseada, que es el set point que pusieron los operadores. Esto se hace para determinar el error y estabilizar el sistema realizando el ajuste necesario para reducir o eliminar el error. Se actúa sobre las variables manipuladas. Y luego están los elementos de actuación, las válvulas y otros elementos finales de control. Estos reciben la señal del controlador y actúan sobre el elemento final de control de acuerdo a la señal recibida. Este es el paso a paso que sigue en el bucle. Aquí se puede observar un gráfico que muestra lo que estuve hablando recién. Primeramente, el punto de consigna, se avisa si hay un error, pasa por el controlador y luego al elemento final de control. Aquí se manipula la variable y vuelve a entrar al proceso. Es decir, es un lazo ya que continuamente vuelve a empezar y vuelve a empezar verificando si existe error o si está todo bien de acuerdo al set point. Bueno, para hablarles ahora los sistemas de control que vamos a ir viendo, vamos a tocar los que son con realimentación. Estos sistemas de control son sistemas de control de bucle o lazo, como vemos en la materia, cerrado en el que existe una realimentación continua de la señal de error del proceso al controlador, actuando conforme a esta señal, buscando una reducción gradual del error hasta su eliminación. Busca que sea de una forma gradual la corrección en el sistema. Es el tipo de sistemas que más extendido se encuentra en la actualidad, es el que más se utiliza dentro de las industrias. Existen diversos diagramas de actuación con la característica común de la realimentación de la señal de error. Sin embargo, seguirán distintos fundamentos de actuación para conseguir la eliminación del error del sistema. Ahora vamos a ver estos diferentes tipos de control que tenemos dentro de los sistemas de retroalimentación. Tenemos el proporcional, el integral, el derivativo y el sistema on-off. Para explicar cada uno de estos tipos de control, vamos a usar un ejemplo. Un ejemplo práctico de un depósito que tiene una cierta cantidad de agua que tiene una entrada y una salida. Y dentro de eso un lazo de control que va controlando el nivel del agua. Ya se pone un set point al comenzar de cuánta es la cantidad de agua que se requiere dentro del tanque. Bueno, vamos a empezar con el control proporcional. El control proporcional se basa en establecer una relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control.
Así la válvula de control se moverá el mismo valor para cada unidad de desviación. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo. El control de nivel abrirá más o menos la válvula de drenaje en función a la desviación existente en el nivel respecto al valor de consigna. Si el nivel ha subido valores muy altos, tendremos una gran apertura de la válvula. Por el contrario, para un nivel inferior al de ajuste a la válvula, al ajuste, la válvula se encontrará en una posición más cerrada que la que correspondería al set point. Bueno, para hablarles un poquito más, usando un poco más lo del ejemplo para que se entienda mejor lo del control proporcional, podemos imaginarnos de que el sistema tiene un caudal de entrada de 5 metros cúbicos por hora. Entonces, en este tipo de control, la salida también será de 5 metros cúbicos por hora de salida. En cambio, para dar un ejemplo, si es que la entrada aumenta a 7 metros cúbicos por hora, el nivel del depósito empezará a rebasarse de lo que se puso al comienzo del set point. El controlador tendrá que abrir la válvula de drenaje buscando restablecer el nivel del depósito. Sin embargo, ahora el caudal de evacuar será superior al anterior, por lo que la válvula tendrá que estar más abierta, valor que correspondería a un nivel diferente al ajuste. De esta forma, el sistema de control tendería a estabilizarse en un nivel distinto al ajuste, donde el paso de la válvula permite evacuar los 7 metros cúbicos de caudal entrante al sistema. La desviación existente entre el valor de ajuste y estabilización se denomina el offset, que estuvimos viendo luego con las clases con el profesor. El control integral, otro tipo de sistema de retroalimentación, se basa su funcionamiento en abrir o cerrar la válvula a una velocidad constante hasta conseguir la desviación. La velocidad de accionamiento será proporcional al error del sistema existente. Esto cambia un poco comparando con lo que vimos anteriormente, que es el proporcional. En el integral, la válvula se abre o se cierra a una velocidad constante para conseguir eliminar esta desviación. Y si vamos otra vez al ejemplo del tanque, debido a la variación del nivel ocasionada por el paso de caudal entrante de 5 a 7 metros cúbicos por hora, el controlador del sistema actuará de forma que se recupere el nivel de consigna. Por control integral, el controlador actuará sobre la válvula de drenaje a una velocidad constante proporcional a la desviación existente, durante el tiempo que sea necesario para recuperar el valor de ajuste. Bueno, ahora supongamos que la variación de caudal entrante de 5 a 7 metros cúbicos por hora nos produce que el nivel suba 1 metro cada 10 minutos. Regulándose el sistema de forma que se extraen 8 metros cúbicos por hora hasta recuperar las condiciones de ajuste. Sin embargo, si tuviéramos el caso de que el nivel variase 2 metros cada 5 minutos, sería necesario regular la válvula para tener una extracción de unos 15 metros cúbicos por hora, con objeto de recuperar las condiciones de consigna de forma más rápida y eficiente. Por eso, en el control integral depende de la desviación que tengamos, de cómo actuará la válvula para corregir ese error. La adopción de este sistema de control nos permitirá una regulación sin offset. El control sin offset. Bueno, ahora yo les voy a hablar del siguiente tipo de control, que es el control derivativo. Bulla siguiente. Bueno, en la regulación derivativa, la posición de la válvula es proporcional a la velocidad de cambio de la variable controlada. Es decir, a qué tan sensible es nuestra variable controlada, controlada a los cambios que se hacen a nuestra variable manipulada. Así, la válvula sufre un mayor o menor recorrido dependiendo de la velocidad del cambio del error del sistema. Por lo general se suele usar
donde la temperatura es la variable del proceso, porque es una de las variables más sensibles o que tarda más también. Sí, es muy sensible a los cambios que se hacen, entonces es necesario tener rápidamente un resultado de los cambios que se están realizando. Bueno, nos remitimos otra vez a las curvas de variación de las variables del sistema para una mejor comprensión del fundamento operativo o de este modo de regulación. Acá, volviendo otra vez al ejemplo del tanque o el depósito, la regulación de la válvula va a depender de cómo se haya producido la variación de nivel del sistema. Si el nivel va variando lentamente, entonces la válvula tendrá un paso menor al que tendría en caso de que sean mayores velocidades en la variación del nivel. Luego está el control on-off. Este tipo de control es el más simple de todos los tipos de control por realimentación. También se llama todo o nada. Y este control, que también se llama de dos posiciones, es en el que el elemento final de control solo ocupa una de las dos posibles posiciones, en el cual la salida del controlador va de un extremo a otro. Un ratito, a ver si Esteban puede poner en silencio, por favor. Esteban, ¿puedes silenciar tu micrófono? No sé si alguien la puede llamar por teléfono. Yo le llamo, profe, ahora le llamo. Ahí ya paró. Ok. Bueno, como les decía, el control de dos posiciones, el elemento final solamente ocupa una de las dos posiciones, completamente cerrado o completamente abierto. También se le llama 0% o 100%, en el cual la salida del controlador va de un extremo a otro, como dice ahí, y el valor de la variable controlada se desvía del valor deseado, tiende a oscilar con respecto a la variable del set point. Bueno, las características de este tipo de controlador es que tiene una variación cíclica, como les dije, que es continua de la variable controlada. El controlador no tiene la capacidad para producir un valor exacto en la variable controlada para un valor de referencia. Su funcionamiento es óptimo en procesos con tiempo de retardo mínimo y velocidad de reacción lenta. Y también tiene un simple mecanismo de construcción, por eso este tipo de controladores es de amplio uso y mayormente son utilizados en sistemas de regulación de temperatura también. Algunas ventajas de este sistema de control es que es la forma más simple de control también, tiene un bajo precio de instalación, fácil instalación y mantenimiento y tienen una amplia utilización en procesos de poca precisión. Y una de las desventajas es que tiene justamente poca precisión y no es recomendable para procesos de alto riesgo. Eso es todo lo que teníamos. Bueno, hablar. Profe, Sí, te escucho. quiero pedir perdón porque mezclé un poco. Cuando estuve hablando del ejemplo del control integral, mezclé un poco con lo que sería el control derivativo. Para volver un poquito atrás para poder explicar bien cómo funciona el control integral, usando otra vez el ejemplo que estábamos usando con el tanque. Bueno, como les dije en el control integral, el funcionamiento es abrir y cerrar la válvula a una velocidad constante hasta conseguir eliminar la desviación. Y para entrar lo que es en el caso de nuestro tanque, lo que ocurre cuando se cambia de los 5 metros cúbicos por hora de alimentación a los 7 metros cúbicos por hora, al variar el caudal de alimentación, las nuevas condiciones se producen en un aumento de nivel, al existir una acumulación de materia en el tanque. El controlador del sistema irá aumentando la sección de paso de la velocidad constante, ya no se alcanzar valores de caudal de salida superiores a los de 7 metros cúbicos por hora, para conseguir extraer esa acumulación que se tuvo. Y cuando se llegue de nuevo a restablecer el nivel de ajuste, el controlador actuará
sobre la válvula de la forma necesaria para conseguir de nuevo la estabilidad en el sistema. Este sistema presenta la ventaja de carecer de offset, por lo que resulta posible recuperar las condiciones de operación de ajustes después de producirse una variación de entrada en el sistema. No es así como les estabas hablando en el derivativo que es abre la canilla por un tiempo más largo que sea si es necesario. Nada más quería corregir lo que dije ahí. Ok. ¿Y no tienen ningún material audiovisual para mostrar? Tenemos un video, solamente que está en inglés. Y la verdad no sé si vos querés compartir Dale, voy a eso. presentar. Ahí se está viendo. Sí se ve. Sensors are the eyes and ears on a tractor in a coal Perdón, car espera que va a for a pasar la thermostat. Welcome back, and thank you for checking out this latest video brought to you by Real Parts. Today, and when do we use them with automation and PLCs? Before we get into new Real Parts Voy video, a adelantarnos a esta parte. so what is a PID controller? It is an acronym that stands for Proportional Integral Derivative. If you need to keep something constant, like a temperature for example, then this is the way to do it. Essentially, it uses a control loop feedback to ensure the output wanted is what you will get. Simply, you put a setting in the controller, and it will keep the output constant based on feedback from some input, typically some kind of sensor. Something you probably encounter every day that is essentially PID control is your cruise control in your vehicle. First, you get to the speed that you want to be going. Then you set your cruise control. The cruise control sends output signals to your throttle to regulate the speed. A speed sensor provides your control loop feedback to tell the cruise if the car should speed up or slow down, or how much more or less throttle to provide. A common standalone type that we use in manufacturing and industry is a temperature controller PID. These controllers are pretty simple to use and set up. Plus, they do a great job at controlling temperatures of a variety of equipment. Let's take a look at how they work. For our example, we will look at a PID controller that controls the temperature of heat tracing on process piping. First, we need to enter a set point, 200 degrees Fahrenheit for our example. Now, the controller will give a signal to the output to start heating up the heat tracing. The control loop feedback is in the form of a thermocouple to read the temperature. For our example, the PID controller can work as an on-off control for the heat tracing. Along with the set point of 200 degrees, we will set the controller at a couple of degrees above and below 200 as well. When the thermocouple reads 202 degrees, it will turn the heat tracing off. When it reads 198, it will turn it back on. This is the simplest form of PID control.
We also have the option of setting up a PID controller with a PLC. Instead of the standalone unit, we can use the input and output cards already on our PLC. The process variable, or control loop feedback, would be wired to our input card and programmed into the PID. Our output being controlled is wired to our output card. The PID and the PLC can do all of the math and make the decisions based on the variables and set points. No matter which way you decide to set it up, a PID is an excellent choice for an automated process. Let's look back at today's information. A PID controller is a proportional integral derivative controller. It can keep an automated process, like temperature, pressure, or flow, constant for you automatically. PIDs use a control loop feedback or process variable to monitor where the output should be. These usually come in the form of sensors and meters. PIDs come in many different forms, including standalone units and PLC programming. We can use our input and output cards along with programming software to set up a PID. I hope this video really helps you get a grasp of how to use a PID. They are a very handy tool to use. Ese era el video que teníamos para mostrarle, que muestra cómo se utilizan 3 de los sistemas de control que mostramos hoy, pero juntos. Es que es el sistema más complejo de control que se tiene ahora en la actualidad. Sí, ok, excelente. Entonces, Muchísimas gracias a todos por la atención. Ok, ¿terminaron? ¿O hay algún punto más? No, profe. No. Terminado. No sé si la clase tiene alguna pregunta o algo así. Parece que no, profe. Bueno, ok. Y me pueden alzar eso, todo lo que presentaron en la plataforma, o si tienen algún inconveniente, entonces me envían algún enlace por mail y bajo yo en mi computadora, ¿verdad? Lo ideal sería que alcen en la plataforma, ¿verdad? Dale, profe. Dale, profe. Dale, Ok. profe. Muchas gracias. Bueno, excelente, gracias a ustedes. Gracias. Profe, No. yo tengo una pregunta para vos. Sí, Un ratito. Sí, ves que mi grupo tenía que presentar el 12 de abril, y que es la Sí. parte de medición de nivel, y nos preparamos para presentar, y vos era que nos dijiste que como nos faltaban algunas cosas, que posterguemos nomás. Entonces, Efren había dicho que la parte de medición de presión, que él iba a presentar antes. Entonces, quedamos en que Efren iba a presentar la semana siguiente y nosotras 2 semanas después. Y como hace 2 semanas se suspendió la clase y Efren presentó la clase anterior, entonces nosotras nos preparamos para presentar hoy también. Así que no sé si querés que presentemos al finalizar la clase o que volvamos a postergar nomás. y no sé, ¿qué dicen ustedes? Si presentan, yo creo que la clase ya se suspende y los compañeros se quedan un poco, o sea, los compañeros que tienen que presentar medidores de temperatura, o sea, por mí yo puedo, digamos, suspender, pero optaría en dar la clase de hoy y que vos presentes la próxima clase, así a la gente que va a presentar medidores de caudal presenta la siguiente, temperatura, perdón, presenta la siguiente después de que vos, o si no da el tiempo la próxima clase, y después el grupo que tiene caudal presenta la siguiente, la última semana de mayo sería ya. O Dale, profe. la tercera semana de mayo. Porque si no, si ahora fíjate vos que casi 45 minutos le lleva al grupo, ¿verdad? Si vos presentás, seguramente ahora unos 30 minutos como mínimo, ¿verdad?
Y ahí ya, ya no vamos, ya no vamos a tener tiempo para ver el capítulo de medidores de temperatura, que es un capítulo un poco largo, ¿verdad? Dale, profe, entonces quedamos para la clase que viene. Sí, ok. Justamente por eso es que yo les decía que ven que a veces uno planifica, ¿verdad? Y bueno, suceden ciertas cosas por el camino, ¿verdad? Como cualquier proyecto, ¿verdad? Eh, yo por lo menos convivo con estas cosas hace cuestiones, varios años ya que estoy en varios proyectos llevando como administrador de contrato, como planificador, como en varias facetas, ¿verdad? Y siempre es así, ¿verdad? La experiencia a mí me indica que ningún proyecto es cero problema, ¿verdad? Es muy difícil que haya un proyecto que tenga cero problema. Entonces, sucede este tipo de cosas y hay que convivir, hay que replanificar, hay que ver. O sea, uno planifica algo, después ocurren ciertas cosas y tiene que tener el juego de cintura o ver la solución para poder adecuarse a eso y para poder solucionar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Ok, bueno, sin más entonces vamos a entrar en lo que es medidores de temperatura. Hola, profe, discúlpame. Sí, sí, adelante. Yo soy del grupo de medidores de temperatura. No sé si Sí. entendí bien. La próxima semana entonces yo expondría el tema o hoy. No, y la próxima semana sería, porque ahora no va a llevar 45 minutos, una hora, pero va a llevar la presentación. Sí, ok, profe, no hay problema. Ya no va a quedar más tiempo para poder presentar. Entonces yo diría darle prioridad a la compañera que ella tenía que presentar ya hoy, ¿verdad? La próxima clase. Y si nos da el tiempo, entonces eh, presentan también ustedes, ¿verdad? O si no, quedaría para digamos, para la siguiente clase otra vez medidores de temperatura. Dale, profe, perfecto. Ok. Ahí se ve la presentación. Sí, profe. ¿Están viendo ya? Ok. Bueno, como hemos adelantado ya, vamos a ver medidores de temperatura. Acá básicamente hace una introducción, ¿verdad? De cuando hablamos de temperatura, siempre hablamos de pirometría, criometría y termometría. Para refrescar, pues, todos estos términos, ustedes ya lo vieron como a modo de introducción y para entrar en tema, ¿verdad? Y refrescar un poco la memoria. La pirometría es la medición de altas temperaturas en la faja donde los efectos de radiación térmica pasan a manifestarse. O sea que en este ámbito nosotros no vamos a entrar. La criometría es la medición de bajas temperaturas, aquellas próximas al cero absoluto de temperatura. Y la termometría es el término más abarcante que incluiría tanto la pirometría como la criometría, que serían las cosas particulares de medición. Sí, alguien puede, si todos pueden poner en mute así sale bien la grabación. Bueno, temperatura y calor. Eh, Dice, la temperatura se define como el grado de agitación térmica de las moléculas. Y el calor y energía sería la forma, ¿verdad?, de energía que es transferida a través de la frontera de un sistema en virtud de la diferencia de temperatura. O sea, el calor sería la forma de manifestarse la temperatura. Y la energía térmica de un cuerpo es la sumatoria de la energía cinética de sus átomos y además de depender de la temperatura, depende también de la masa y el tipo de sustancia. Todo esto estoy leyendo nada más para ir avanzando, porque son términos que ustedes conocen.
este tridente de terminología también ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Que la conducción, la radiación y la convección, ¿verdad? Entonces vamos a ir pasando esto. Esta escala también ustedes manejan súper bien, termodinámica, esto es la relación de grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin y Rankine. La escala internacional de temperatura también. Bueno, acá sí vamos a detenernos un poco porque acá nos muestra esta lámina la clasificación un poco de los medidores de temperatura. Y tenemos como primera clasificación los termómetros de dilatación de líquido. Y tenemos dos tipos, ¿verdad? Recipiente de vidrio y en recipiente metálico. Pero en realidad el principio físico es la dilatación de un cierto líquido que se pone, ¿verdad?, en un recipiente. Después tenemos los termómetros a presión de gas y los termómetros a presión de vapor, ¿verdad? Gas y vapor. Acá nada más que varía, ¿verdad? En uno tenemos gas y en el otro tenemos vapor. Tenemos los termómetros de dilatación de sólidos. Acá sí ya hay una diferencia con respecto a estos tres anteriores que son bastante similares. Y tenemos el otro tipo que es la medición de temperatura con termopares. Este sí es muy importante, es lo que yo le decía la clase pasada, los termopares son muy utilizados y por sobre todas las cosas que transmiten, tienen la capacidad de transmitir señales al controlador. También tenemos acá una explicación de los efectos, o sea, en qué principio físico se basa el termopar, ¿verdad?, para poder medir la temperatura. Y vamos a ver someramente los efectos porque, digamos, no es el tema central, ¿verdad? Y las leyes termoeléctricas también. Tenemos como otro tipo de medición, son las termoresistencias, ¿verdad?, que también es otro muy utilizado en la industria, los termopares y las termoresistencias. Y tenemos otra clasificación que es por radiación. Bueno, pasemos entonces a ver el primero, que es el termómetro de dilatación de líquido. Y básicamente acá es el famoso termómetro que nosotros usamos inclusive en nuestras casas, ¿verdad?, para medir, para medirnos la temperatura, ¿verdad? Hoy está muy de moda esto, que se tiene, dice, las características que presenta, es los termómetros de dilatación del líquido se basan en la ley de expansión volumétrica de un líquido con la temperatura dentro de un recipiente. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que a consecuencia de la temperatura, ¿verdad?, ciertos líquidos se expanden. Entonces, la diferencia de temperatura, ¿verdad?, T1 versus T0 T0 versus T1 a consecuencia de un gradiente, un delta temperatura, tiene una expresión matemática como la que vemos acá, ¿verdad?, que ante varias suposiciones e hipótesis se llega a una expresión matemática como la que vemos acá, ¿verdad? Ve usted que es el volumen final del líquido es igual a un volumen inicial por un, vamos a decirle, multiplicador, que ahí interviene el coeficiente de expansión del líquido, y ahí vemos la proporcionalidad de gradiente de temperatura delta T que interviene en la fórmula. Entonces, de esta fórmula es lo que se utiliza en la siguiente lámina para poder medir, ¿verdad?, la temperatura. Y tenemos los famosos termómetros, ¿verdad?, que tienen mercurio adentro, y está un bulbo de vidrio, está arreglado,
no tiene marcas calibradas, ¿verdad? Y ante un gradiente de temperatura, eso se expande, ¿verdad? Y eso tenemos a nivel doméstico, como tenemos otra escala a nivel industrial, ¿verdad? Y es sencillo esto. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Que esto no transmite, es apenas visual, ¿verdad? Pero también se utiliza mucho en la industria, ¿verdad? Eh, en los donde se utilice vapor, ¿verdad? Por eso que en la industria alimenticia se utiliza mucho esto, porque, porque generalmente en la industria alimenticia, para purificar los alimentos, cualquier tipo de alimento, se utiliza vapor, ¿verdad? Para coccionar se utiliza vapor, para purificar se utiliza vapor, para matar los gérmenes y bacterias que vienen con el alimento se utiliza vapor. Entonces, donde se utiliza vapor, se utiliza caldera, una generación de energía, ¿verdad? Entonces, ahí es donde intervienen estos tipos de medidores, ¿verdad? Que generalmente se ubican en forma, digamos, en el campo, ¿verdad? Por una cañería, por un tanque, por algún equipamiento, esto se monta, ¿verdad? Y se observa después en forma visual por los operadores de esa zona. Ok. Después tenemos la misma cosa, pero en recipientes metálicos. Acá tenemos el bulbo, ¿verdad? Y tenemos un capilar. Y acá tenemos algo que por lo menos en la figura se nos es parecido, ¿verdad? ¿Y cómo funcionaba, por ejemplo, el de medidor de presión? Que esta punta, ¿verdad? El medidor tipo C, ¿verdad? Se movía. En los medidores de presión se movía por la presión justamente que existía sobre el líquido, ¿verdad? Y esto hacía mover, entonces la aguja se movía e indicaba la presión. Ahora, en el tema en el tema de los medidores de temperatura es el mismo concepto, pero en vez de recibir una presión interna, lo que ocurre es que se calienta el líquido que está adentro y se expande. Y al expandirse, ¿verdad? Hace presión y hace mover acá en esta zona, ¿verdad? El medidor tipo C, ¿verdad? Y entonces hace mover este engranaje haciendo la indicación de la aguja en la lectura, en el medidor calibrado, vamos a decir, en la parte arreglada. ¿Se entiende? Entonces, cuando se utiliza este tipo de capilar, se le dice porque tiene una extensión, ¿verdad? Esto también podría estar acá por el sensor, por el bulbo, ¿verdad? Pero la experiencia nos dice, ¿verdad? O en la práctica generalmente se utiliza este tipo de cosas. ¿Verdad? Imagínense un horno de 800 grados centígrados. Por más que ese horno tenga, digamos, tenga protecciones o aislantes, igual para cuando nosotros nos acercamos a ese horno va a tener, va a emitir calor, ¿verdad? Entonces lo que se hace es el bulbo se mete, ¿verdad? En el horno y se tiene el capilar, ¿verdad? Que tiene 2 a 3 metros, entonces la lectura se lleva a un lugar un poquito más, digamos, a temperatura ambiente, ¿verdad? Y ahí uno se acerca para visualizar la lectura. Entonces, esa es la utilidad que se le da a los capilares. ¿Se entiende? Bueno. Dice, la aplicación de estos términos se encuentra en la industria en general para indicación y registro. Bueno, así como digamos, los medidores de presión también se presentan, ¿verdad? El tipo C, ¿verdad? El tipo espiral y el tipo, ¿verdad? Capilar con helicoidal. Bueno,
pero todos, digamos, tienen adentro el líquido y una vez que eso se calienta, entonces la expansión hace presión en las puntas y hace mover la aguja que permita, ¿verdad?, hacer la lectura. Bueno, los termómetros a presión de gas también son idénticos. Dice físicamente idéntico al termómetro de dilatación del líquido. Consta de un bulbo, tenemos el bulbo acá, ¿verdad?, el elemento de medición, ¿verdad?, y capilar de unión entre estos elementos, el tubo capilar, ¿sí? Y acá tenemos nuestro elemento de medición. ¿Cuál es, digamos, la diferencia? En que en vez de que en el otro esté un líquido, acá hay un gas, ¿verdad? Y se basa, ¿verdad?, en una ley, en esta expresión, ¿verdad?, que relaciona la presión con la temperatura, ¿verdad? Cuando aumenta entonces la temperatura va a haber mayor presión y eso hace que acá en la parte tipo C que tenemos nuestra medición, hace que se mueva nuevamente, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos también acá el termómetro a presión de vapor, ¿verdad?, que es la misma concepción. Dice la presión de vapor saturada depende solamente de su temperatura y de su volumen. Y nos da esta expresión que relaciona la presión, ¿verdad?, con la temperatura. Temperatura 1 y temperatura 2. Y también tenemos la misma presentación, ¿verdad? O sea, tenemos el bulbo, ¿verdad?, el capilar, ¿verdad? Acá inclusive capilar con glicerina, que es uno de los utilizados, ¿verdad? Y el otro con vapor o líquido. O sea, esa es la forma de presentación que tenemos. O sea, en síntesis, resumiendo acá, antes de pasar al siguiente, podemos sacar conclusiones en los tres tipos de medidores que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos, que notamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que varía? Y varía solamente en uno tenemos líquido, en otro vapor y en otro gas, ¿verdad? Y la concepción física es súper igual, ¿verdad? O sea que tenemos acá en el medidor tipo C que se mueve este extremo a consecuencia de presión, expansión volumétrica, ¿verdad? Y nada más. Entonces, es como tener, digamos, clasificador de tres cosas diferentes bajo un mismo concepto físico, ¿verdad? A pesar de que se basan en diferentes leyes, ¿verdad? Uno en la expansión volumétrica del líquido, otro en la relaciona, digamos, la presión con la temperatura, tanto el vapor y el gas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? No sé si me pueden dar retorno, por favor. Se entiende, profe. ¿Entiendes? Ok, pensé que se desconectó algo así. Bueno, sigamos entonces. Bueno, acá tenemos los termómetros de dilatación de sólidos, ¿verdad? Que son los famosos termómetros bimetálicos. Y básicamente se basa en la dilatación lineal de los metales, que ya llega a una construcción matemática ya reducida, que es la longitud final es igual a la longitud inicial. Y acá tenemos la expresión que relaciona en forma proporcional al gradiente de temperatura. Y básicamente tenemos, su construcción es que tenemos dos metales, ¿verdad?, uno pegado por el otro, ¿verdad? Y al poner en uno de sus extremos, ¿verdad?,
al exponer a un gradiente de temperatura, la diferencia de coeficiente lineal entre un metal y otro metal, ¿verdad?, va a hacer que se produzca un encurvamiento, ¿verdad? Ya que vemos lo que tiene una forma de encurvamiento. Y al producirse ese encurvamiento va a hacer que se mueva las agujas para que se produzca acá la lectura, ¿verdad?, de ese movimiento de estas agujas a consecuencia del gradiente de temperatura. Eso es lo que nos dice los termómetros de dilatación de sólidos. Acá se dilata el sólido y, ¿verdad?, se trata de aprovechar eso porque se tiene una relación física que está expresado en esta expresión, ¿verdad? Es sencillito también. También hasta el momento vemos que hay movimientos mecánicos que nos ayudan a hacer la lectura de temperatura. Bueno, acá sí vemos el famoso termopar, ¿verdad? El termopar tiene esta construcción, ¿verdad?, en que tenemos un cabo de una aleación, otro cabo de otra aleación, o sea, metal A y metal B, que son unidos en este punto. En este punto donde es unido se le dice junta de medida. ¿Por qué? Porque es la punta en que va a estar dentro del bulbo, que va a estar expuesto al calor. Y en el otro extremo se le llama junta de referencia, del otro extremo. Junta de medición y junta de referencia. Y lo que dice es que cuando se calienta esta punta, como hay dos metales, ¿verdad?, aparece una circulación de ¿qué cosa? De electrones y protones acá. Y lo que hace es que aparezca una FEM, una fuerza electromotriz. Y al aparecer la fuerza electromotriz, se lleva a ese un instrumento, ¿verdad?, digamos, que pueda medir esa aparición de corriente eléctrica como consecuencia, ¿verdad?, del gradiente de temperatura. ¿Se entiende? Entonces, cuando esto se expone, ¿verdad?, aparece una FEM y esa FEM se mide, ¿verdad?, se puede amplificar y se puede medir. Entonces, se relaciona los milivoltios generados, ¿verdad?, con el gradiente de temperatura. ¿Se entiende? Eso es así funciona el termopar. Y acá están los efectos Seebeck, Peltier, Thomson y Volta, por el cual se basa este tipo de instrumento que es el termopar. Por ejemplo, vamos a ver, uno dice que cuando en un circuito cerrado formado por dos conductores diferentes A y B ocurre una circulación de corriente, en tanto exista una diferencia de temperatura delta T entre sus uniones, acá, denominado la junta de medición como TM y la otra junta como referencia TR. La existencia de una FEM térmica AB en el circuito es conocido como efecto Seebeck. O sea, es Seebeck, que es el señor que descubrió este efecto, ¿verdad? Entonces, principalmente el termopar se basa en esto. Después ya vienen las otras variantes, que cuando se introduce una batería también hay una diferencia de temperatura acá generada. Siempre estamos hablando de una aleación A y de otra aleación B, ¿verdad? O metal A y metal B. Entonces acá el efecto Peltier dice cuando se introduce una batería, entonces se genera acá una delta T entre las uniones. Y así, Thomson, Volta, etc. Bueno, acá también están las leyes termoeléctricas, copiado, pero me gustaría ir a esta lámina que es súper importante y es muy utilizado en la práctica. ¿Por qué?
porque nos ayuda. Fíjense que esto, dijimos que el termopar relaciona los milivoltios generados, y acá en esta gráfica tenemos en la abscisa, perdón, en el eje y la temperatura, ¿verdad?, al cual es expuesta, tenemos la X. Entonces, para entender esto, vamos a agarrar R, por ejemplo. Vamos a fijarnos en esta R, ¿verdad?, que viene hasta 1800 grados centígrados. R. Vamos a buscar el termopar R. Acá es. La clasificación de los termopares otra vez es de básicos y agrupa y nobles. Los nobles son para altas temperaturas y los básicos son, digamos, está más hacia los 600 grados, 700 grados, etc. Entonces, ¿qué significa termopar, noble, S, R o B, por ejemplo? Vamos a ver. Por ejemplo, la T. Y simplemente es, nos da como dijimos, el termopar es la unión de dos cabos. Uno de los cabos, por ejemplo, es el cobre. Y el otro cabo, o el otro metal, es una aleación entre cobre y otro metal otra vez. Entonces, por un lado tenemos cobre al 99% y por otro lado tenemos una aleación. ¿Se entiende? Entonces, a ese tipo de, cuando tengan estos ingredientes, por así decirlo, o este tipo de metales, estamos hablando de un termopar tipo T. Y acá te da la característica. La característica es la faja de utilización, dice, puede ser utilizada de menos 200 hasta 370 grados centígrados. En el laboratorio, menos 200 grados centígrados genera menos 5,6 milivoltios. O sea que cuando el termopar te transmite menos 5,6 milivoltios, quiere decir que te está midiendo 200 grados centígrados. Y cuando te está transmitiendo 19,027 milivoltios, entonces quiere decir que te está midiendo 370 grados centígrados el termopar. ¿Se entiende? Entonces, claramente está definido, ¿verdad? Es el tipo T, ¿verdad? Vamos a ubicar el tipo T en la gráfica. Tipo T, acá está. Fíjense, hasta 370 grados. Bueno, acá no continúa nada más nuestra grafiquita. Vamos a buscar otro. Tipo T, tipo S. Fíjense el tipo S. Tipo S dice, es una aleación luego con otra aleación, ¿sí? Y acá te da una característica. A 0 grados centígrados, él transmite 0 milivoltios. Y a 1600 grados centígrados, transmite 16,77 milivoltios. Te da la aplicación, y bueno, lógicamente, para altos hornos de siderúrgica, fundaciones metalúrgicas, cemento, fábrica de vidrio, etcétera, etcétera. Entonces es así como debemos interpretar este grafiquito, que ayuda muchísimo. Entonces, por eso que, digamos, agrupa a los RSB, ¿verdad? Fíjense, transmiten bajos milivoltios, pero hacen mediciones de altas temperaturas. Y después tenemos este grupo de E, J, K, N, ¿verdad? Este J, por ejemplo, si uno baja acá este gráfico, está más o menos 700 grados centígrados, que la fábrica templadora de vidrios generalmente utilizan, o hornos de templar, utilizan entre 700, 800 grados, 600 grados centígrados. Entonces, es muy diferente comprar un termopar tipo J que comprar un termopar tipo S o tipo R. Ahí es la importancia de este grafiquito que tenemos acá. ¿Se entiende? ¿Vamos entendiendo? Bueno. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio
de cómo hacer, ¿verdad? Tenemos un horno, dice, de 50 grados centígrados, tenemos nuestro termopar y, lógicamente, el cabezal está a 25 grados centígrados. Entonces, la FEN va a ser igual. La junta de medición menos la junta de referencia. Entonces, para la junta de medición 2.25, vamos, mide, dice 2.25 milivoltios menos 1.22 milivoltios, tenemos 1,03 milivoltios. Entonces, cuando transmite 1,03 milivoltios, que es la diferencia de uno y otro, entonces él va a medir 20 grados. Pero ese 20 grados es con respecto a 25 grados. ¿Sí? Entonces, para que no suceda eso, se le da una... Porque uno quiere, pues no quiere la diferencia nomás, no quiere con respecto a 25 grados, ¿verdad? Uno quiere el absoluto, ¿verdad? Por eso es que se le suman los milivoltios de compensación automática. Y para hacer justamente, ¿verdad? Para hacer esa medición de temperatura, ese 50 grados para hacer con respecto al 0 grado. Entonces ahí sí nos va a leer 50 grados centígrados. Lógicamente esto es para poder entender nada más cómo es un ejercicio de ejemplo, ¿verdad? Lógicamente la medición que dan los termopares ya te das a 0 grados centígrados, ¿verdad? Ya automático ya hace la compensación automática. Bueno, ¿entendimos hasta acá? A ver un poco. Bueno, después tenemos otro caso, por ejemplo, si queremos nosotros hacer una extensión, ¿verdad? Por el mismo caso ya he explicado que este cabezal a veces no puede estar adherido, vamos a decirle, al horno que está a 800 grados centígrados, por más que tenga, digamos, aislación el horno, ¿verdad? Porque va a estar a 40, 45 grados centígrados. Este es un aparato electrónico, de transmitir milivoltios, señales eléctricas. Entonces lo que se usa es un cabo de extensión. Y cuando usan un cabo de extensión, esta es la forma en que, digamos, se transmite. Tenés un horno que está a 538 grados centígrados, que va a transmitir a 22,26 milivoltios, ¿verdad? Tenés su cabezal, que está a 38 grados centígrados, ahí es 1,52 milivoltios, y del cabezal al registrador tenés de 38 a 24 grados centígrados. Entonces tenés más 20, más 0,5, 0,96, y ahí es, ¿verdad? Con respecto a 0 grados centígrados te va a medir el 538. Cuando uno hace la extensión, ¿verdad?, del cabezal y quiere separar, digamos, el registrador, ¿verdad?, el transmisor a un lugar que esté a temperatura ambiente. Bueno, acá hay ejemplos. ¿Qué pasa si hay una inversión entre cables, ¿verdad? Entre, digamos, si uno invierte accidentalmente, ¿verdad? Se conecta positivo del cabezal con el negativo del registrador, y acá está la expresión matemática, te va a hacer una medición errónea probablemente y te va a restar algo. En este caso, de acá hace negativo, menos 20, después a 38 hace 0,56 y a 24 grados hace 0,96, ¿verdad? En realidad hace de 538 a 38. La diferencia en milivoltios va a dar 20,73. Después hay que hacer hay que bajar de 38
a 24 y va a ser 0,56, ¿verdad? Y después de 24 a 0 grados centígrados va a ser 0,96. Y esa expresión es lo que acá está sumando y restando. ¿Vale? Lo que quiere demostrar nada más acá es que si hay una inversión, ¿verdad?, de cables, no va a medir bien. Bueno. ¿Cómo es la construcción del termopar? Bueno, el termopar, tenemos el cabo acá, ¿sí? Y tenemos una vaina metálica que le protege al cabo en sí. Y tenemos un polvo de óxido de magnesio que ayuda a que, digamos, la transmisión de temperatura ayuda, ¿verdad?, que el cabo sienta más rápido, ¿verdad? Porque fíjense, por eso que dimos al comienzo o mostramos el tema de la conducción y la convección, ¿verdad? Primero que se calienta la vaina metálica, ¿verdad? Y después la vaina metálica le transfiere al sensor mismo, al cabo mismo, ¿verdad? Que es una aleación de A y B, ¿cierto? Y ahí recién el termopar siente. A todo ese tiempo, ¿cómo le llamamos nosotros? Ese es parte de qué cosa? El tiempo de respuesta del lazo de control, o el tiempo de respuesta del instrumento en sí, ¿verdad? Porque el instrumento en este caso no está en contacto, el cabo, el sensor en sí no está en contacto con el líquido o con el producto que se está queriendo medir o se está queriendo controlar. Por eso que los lazos de control de temperatura son un poquito más lentos por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no se produce inmediatamente como los sensores de nivel, por ejemplo, que son mucho más rápidos, ¿verdad? Los sensores de nivel sienten más rápido el efecto del cambio, ¿verdad? Entonces emiten con mayor rapidez señales al controlador y en consecuencia el controlador, ¿verdad?, emite señales al elemento final de control con mucho más rapidez que un lazo de control de temperatura. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos entonces las ventajas de los termopares, ¿verdad? Dice, tiene estabilidad, la fuerza electromotriz, resistencia mecánica. Y acá cita una serie de cosas, ¿verdad? Dimensión reducida, impermeabilidad al agua. Claro, porque está sellado, es la vaina le sella, la vaina metálica asegura la impermeabilidad del termopar al agua, al aceite y al gas. Facilidad de instalación, adaptabilidad, respuesta más rápida. Bueno, este es entre comillas, ¿verdad? Porque con relación a otros tipos de medidores de temperatura sí, ¿verdad? Pero no es tan rápido. Resistencia a la corrosión, todo esto por la vaina que tiene, la protección que tiene. Bueno, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver alguna pregunta referente a los termopares. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Seguimos para adelante. Bueno, la medición de temperatura por termoresistencia. Bueno, y acá sí están los famosos PT100, ¿verdad? Que son los platinos de resistencia 100 ohmios, ¿verdad? Por eso es que dice PT100. No sé si alguien ya escuchó hablar de los famosos PT100, ¿verdad? Y bueno, debido a la alta estabilidad de las termoresistencias de platino, dice, las mismas son utilizadas como patrón de temperatura en la faja de menos 270 grados centígrados a 660 grados centígrados. Fíjense que esta es una limitante, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, este tipo de medidores usar ¿en qué cosa? En altos hornos, ¿verdad? ¿Cierto?
Pregunta del examen, entonces eso. ¿Se puede utilizar la termoresistencia en un alto horno? Acá nos está diciendo que no. Bueno, vamos a mirar un poco cómo funcionan los termorresistivos. ¿Verdad? Y ahí acudimos nuevamente, ¿verdad? A 4 resistencias, ¿verdad? Como estamos viendo en forma de dispuesta, ¿verdad? En forma de puente de Wheaton, ¿verdad? Donde si la diferencia de potencial A y B es igual a 0, entonces se cumple que la resistencia 4 y la resistencia 2 es igual a la resistencia 1 por la resistencia 3, que es esta expresión que vemos acá, R4 por R2 es igual a R1 por R3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si esta resistencia R4, ¿verdad? Yo lo expongo a una temperatura? Si yo lo expongo a una temperatura o a esta resistencia, se va a generar electrones acá. O sea que se va a generar, ¿qué cosa? Corriente eléctrica. Si se genera la misma corriente eléctrica, entonces esta diferencia potencial a ella no va a ser igual a 0. Entonces se relaciona esa, digamos, diferencia de temperatura con la diferencia de potencial generada acá entre A y B. O sea que hay un desequilibrio, se dice, en este circuito. Como consecuencia de qué cosa? De que la resistencia 4, ¿verdad? Que definimos PT100, ¿verdad? Fue expuesta a un gradiente de temperatura y como consecuencia de eso hay una diferencia de potencial acá generada, ¿verdad? Como ya dijimos, por esa delta T. Entonces, si se genera eso, perdón, entonces esos milivoltios que se generan podemos nosotros capturar y medirlo, ¿verdad? Y relacionamos eso con la temperatura. Y así es como digamos, así es como se utiliza la termoresistencia, o sea, el puente de Wheaton en la termoresistencia. Y acá tenemos el bulbo resistor, que sería el R4, por así decirlo. Tenemos una vaina protectora, vaina metálica nuevamente, ¿sí? Y tenemos una aislación, ¿verdad? Mineral también, que entre la vaina y el bulbo resistivo, ¿verdad? La disposición y la construcción del equipo medidor. Las ventajas, dice, posee mayor precisión dentro de la faja de utilización, que ya dijimos, a 600 y pico de grados centígrados. Con conexiones adecuadas no existe limitación para distancia de operación. Si está adecuadamente protegido, permite utilización en cualquier ambiente. Tiene buena característica de reproducibilidad. En algunos casos sustituye al termopar con gran ventaja. O sea, aparentemente dentro de la faja de 600, de 0 a 600 grados centígrados, esta toma ventaja de precisión sobre el termopar. Las desventajas, dice, son más caras que los sensores utilizados en la misma faja. Se deterioran con más facilidad en caso de que haya exceso en su temperatura máxima de utilización, que es de 630 grados centígrados. Dice, es necesario que todo el cuerpo del bulbo esté con la temperatura equilibrada para indicar correctamente. Y tiene un alto tiempo de respuesta, ¿no? Esto no es una cosa menor, alto tiempo de respuesta, ¿verdad? O sea que si uno tiene un lazo de control que requiere mayor tiempo de respuesta, ¿verdad? Entonces uno se inclinaría a comprar el termopar y no el termoresistivo en la misma faja de utilización de temperatura. Bueno, ahora un poco, después tenemos
la medición de temperatura por radiación. Dice, al medirse temperaturas en que el contacto físico con el medio es imposible e impracticable, se hace uso de la pirometría óptica y de la radiación térmica. Un cuerpo calentado emite energía misma que estuviera en el vacío. Esta energía, la radiación térmica, es transportada por ondas electromagnéticas como la energía luminosa, más con predominancia de frecuencias bien menores que las del espectro visible, en cuanto el cuerpo esté a temperatura muy elevada. A medida que se calienta un cuerpo a partir de temperaturas del orden de 500 grados centígrados, el cuerpo comienza a quedar visible porque comienza a emitir radiaciones que tienen una fracción apreciable con luz frecuente, con frecuencia de luz, que es el espectro visible. Aún así, la mayor parte de la intensidad de la radiación tiene frecuencia localizada en la región del infrarrojo. Si pudiésemos calentar indefinidamente el cuerpo, él pasaría del rojo al blanco y al azul. Esto indica que a la predominancia de la intensidad de radiación emitida dentro del espectro visible corresponde la frecuencia creciente a medida que la temperatura del cuerpo es elevada. O sea que, digamos, esto sirve un poco para altas temperaturas, ¿verdad? Y otra cosa también que es que nos hace contacto con el líquido, ¿verdad? O sea, se puede medir de la distancia, ¿verdad? Entonces, como conclusión podemos decir, tenemos dos tipos de medidores que emiten o transmiten, digamos, señales eléctricas o señales al controlador, y tenemos el primer grupo que nos ayuda a hacer una medición en el campo, para visualizar más que nada. Entonces, eso sería un poco lo que es medidores de temperatura. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, ahí entre las desventajas decía que tiene alto tiempo de respuesta. ¿Se sabe cuánto más o menos sería un alto tiempo de respuesta? ¿En qué rango estaría eso, profe? Y son milisegundos nomás esto. No es, digamos, está en el orden de segundos, 1 o 2 segundos, digamos. O sea que entre un instrumento a otro. ¿Por qué? Porque todo es por la transferencia de calor, ¿verdad? Inclusive hay lazo de control. Yo llegué a ver que la vaina mismo se protege otra vez. ¿Verdad? O sea, primero entonces se pone un capuchón, ¿cierto? Un capuchón metálico, ¿verdad? Y eso es ¿para qué? Para proteger. Por ejemplo, vos tenés una tubería. Y una tubería que por donde está circulando un tipo de producto denso, un tipo de producto que tiene impurezas sólidas en suspensión, etcétera. Entonces si vos pones directamente la vaina, vos exponés por esa tubería, lo más probable es que rápidamente se te va a descomponer la vaina. Y además, suponete que sea que se oxida, que el producto sea muy oxidante. El ejemplo que es la caña de azúcar, ¿verdad? La industria de la caña de azúcar, lo que se extrae en el trapiche, se llama jugo mixto, ¿verdad? Y ese jugo mixto está lleno de impureza, ¿verdad? Lleno de impureza, y se tiene que bombear. Y tenés que pasar por una batería digamos, una batería de intercambiadores de calor, ¿verdad? Y ahí vos querés medir la temperatura con que va pasando. Entonces, lo que se hace es se pone una vaina protectora
y dentro de ese ducto protector se pone el medidor en sí, ese que yo le estaba mostrando. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que primero el que está en contacto es el tubo metálico, ¿verdad? Y el tubo metálico nuevamente le tiene que pasar, transferir calor a la vaina. Y la vaina nuevamente al elemento, en el caso de los termopares, al cabo, a los cabos de aleación. En el caso de los termorresistivos, al bulbo resistivo. Entonces, lo que dice es que el bulbo resistivo tiene mayor tiempo de respuesta que con relación al termopar. Eso es lo que mencionaba ahí como de desventaja, por así decirlo. No sé si clarifiqué algo o confundí más. No, quería saber nomás qué tiempo se consideraba alto y bajo. Y me decís que entre uno, menos de uno o 2 segundos ya es alto para eso. Y estaría 1 o 2 segundos, digamos. No es También, pues, también no es dijiste así que nos como- sirve para altas temperaturas, para altos hornos. ¿Y qué tipos existen para los altos hornos? Otro tipo, entonces, ¿verdad? Y los altos hornos lo que se utiliza más es todo termopares. En el trabajo ahí en donde yo trabajo tenemos un horno para hacer tratamiento térmico, ¿verdad? Y justamente yo suelo ver que el plan de tratamiento térmico está en el orden de 800 grados a veces, depende del metal, ¿verdad? Que se va a hacerle tratamiento térmico. Y ahí ya no puedo usar el termoresistivo, ¿verdad? Usar el termopar. Pero, sin embargo, hay también hornos, por ejemplo, en vidrio templado, donde yo trabajé también alguna vez. Ahí sí tenés, el vidrio templa a 600 grados, ¿verdad? Y ahí sí el horno, hay marcas que utilizan termoresistivo y hay otros que utilizan el termopar. Así es. Ok, gracias, profe. Bueno. Ok, damos por finalizado entonces el capítulo de medidores de temperatura y entonces la próxima clase hacemos así otra vez, o sea que damos la clase y hacemos la exposición también sería de medidores de nivel ya, ¿verdad? La compañera hace rato dijo. Sí, así mismo, profe, medidores de nivel. Ok. Bueno, dejamos entonces acá la clase si no hay ninguna pregunta más. No, profe, gracias, hasta luego. Bueno, estamos entonces. Gracias a todos los presentes. Chao, profe, gracias a vos. Chao, profe. Chao, chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. ¿Qué tal, profe? Te quiero hacer una consulta.